Buenas tardes, comenzamos una nueva sesión de nuestro curso de programación en VisualChart 6. Esta semana hablaremos acerca de cómo desarrollar entradas en stop en .NET. La sesión se dividirá en los siguientes puntos. Primero vamos a ver una estrategia de ejemplo en la que aplicaremos estas órdenes de entrada en stop. Pasaremos, antes de la parte práctica, a ver una parte teórica en la que hablaremos acerca de las órdenes en stop. Vamos a ver cómo es su funcionamiento en las estrategias de VisualChart 6 y explicaremos la estructura básica que debemos de seguir para desarrollar esta clase de ejemplos. Posteriormente realizaremos el diseño de la estrategia de ejemplo, aunque previamente vamos a hablar acerca de las funciones getHighest y getLowest, ya que son funciones que vamos a utilizar en el ejemplo y bueno, no está de más hablar un poco acerca de ellas. Y bien, este va a ser el contenido de esta sesión. Sin más dilación, vamos a comenzar. Como les decía, vamos a ilustrar la sesión de hoy con un ejemplo que consistirá en lo siguiente. Vamos a desarrollar una estrategia que entra al mercado al alcanzar ciertos niveles de precio. Por tanto, hay que aclarar que va a ser una estrategia intradiaria que va a incluir las siguientes reglas de trading. Al tocar cierto nivel de resistencia, lo que vamos a hacer es entrar a largo, y al tocar cierto nivel de soporte, lo que vamos a hacer es entrar a corto. La posición de los niveles de soporte y resistencia dependerá de las últimas n barras, es decir, que trataremos de localizar estos puntos de soporte y resistencia en base a que sean los máximos o mínimos de las últimas n barras. El resultado debe ser una estrategia como la que estamos viendo en pantalla. Como ven, cuando alcanzamos esos puntos máximos, nos posicionamos largos y ocurriría lo mismo en el caso de romper niveles de soporte. Igualmente, como hemos dicho que es una estrategia intradiaria, cuando lleguemos al final de sesión, el sistema quedará fuera de mercado. El resto del tiempo irá girando la posición de cortos a largos y viceversa. Bueno, pues vamos a ver cómo poder desarrollar esta estrategia y para empezar vamos a explicar en qué consisten las entradas en stop a través de VisualChart. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento de estas estrategias dentro de VisualChart? Aclarar que cumplen una serie de características que son las que vamos a ver. Lo primero, saber que, este tipo de entradas siempre se ejecutan en la siguiente barra y si no se cancela. ¿Por qué hacemos referencia a esta característica? Antes que nada, bueno, pues para aclarar que cuando desarrollamos nuestra estrategia no es necesario especificar en ningún momento que queremos cancelar una orden que hayamos enviado al mercado, ya que la cancelación se realiza de manera automática salvo que indiquemos lo contrario. La ejecución de la orden, por tanto, va a venir condicionada a que el precio de disparo que especifiquemos en la orden sea alcanzado en la próxima barra. Una vez activa una orden en stop, lo que va a hacer es comprobar si el precio es alcanzado en la barra siguiente. En caso de que no lo alcanzara, como decimos, automáticamente esta orden se va a cancelar. Si nosotros quisiéramos mantener esa orden activa más de una barra, sería necesario especificarlo de este código, es decir, tendríamos que indicar en nuestro código que la orden se mantenga salvo que ocurra alguna otra condición que nosotros especifiquemos. Como decimos, no existen métodos de cancelación. Simplemente, si se desea cancelar una orden activa, dejamos de indicar de este código que la orden se mantenga. En la imagen hemos puesto un ejemplo con el que tratamos de explicar este concepto. Supongamos que queremos enviar una orden de venta en base al mínimo de las últimas n barras, siempre y cuando no alcancemos las 9,5. Eso es lo que ocurre en el gráfico que estamos viendo. Las líneas discontinuas, la línea discontinua roja vendría a representar dónde estaría ubicada nuestra orden de venta.
de venta en stop. Como vemos, la orden se mantiene a lo largo de todas las barras, pero una vez que se alcanzan las 9:30, la orden desaparece, es decir, que se cancela cuando aparece la barra que cumple la condición de que su horario pues, ya no es inferior a las 9:30. Y este sería el código que generaría dicha orden. Como vemos, hay una condición en la que se indica que mientras no hayamos superado ese horario, enviamos la orden de venta. Por tanto, se envía la orden. Si no se ejecuta en la barra siguiente, pues sigue entrando en nuestro código en esta parte y la orden se seguirá manteniendo hasta que, como decimos, pues alcance las 9. La siguiente característica que tenemos que tener en cuenta respecto a las estrategias de Visual Chart 6 es que siempre van a ser órdenes en stop a mercado. Es decir, que no se utilizan órdenes en stop limitadas, sino que siempre son a mercado. Por tanto, una vez se alcanza el precio de disparo, la orden se va a ejecutar en cualquier circunstancia, como decimos, una vez que ya se haya alcanzado el precio. En la imagen vemos un ejemplo de ello. Supongamos que la línea discontinua azul es el precio stop de compra que nos hemos marcado como referencia. Si en la barra en la que se ha producido el gap vemos que el precio queda por encima de ese nivel, automáticamente la orden se ejecuta con una orden a mercado. Es cierto que no se ha alcanzado, que no se ha tocado el precio que sería nuestro precio de disparo, pero como se ha superado, la orden pasa a entrar igualmente. Como decimos, no es una orden de stop limitada, sino que una vez que se supera ya se da por válida la operación. En el caso de la operación a corto, pues tendríamos la misma situación. Si la línea roja fuera nuestro punto de entrada de venta en stop, como vemos en la barra siguiente se supera dicho nivel y por tanto nos coloca una orden de venta a mercado. Una característica de las estrategias de Visual Chart 6 respecto a versiones anteriores es que una vez una orden se ejecuta en una barra, esta se cancela para el resto de barras. Lo interesante de esto es que nos va a permitir colocar varias órdenes, enviar varias órdenes a la vez, porque vamos a tener la tranquilidad de que esas órdenes, una vez que se ejecutan, se cancelan. Es decir, no se va a dar una segunda ejecución, segunda, tercera o X ejecuciones, aunque el precio lo vuelva a alcanzar. En la imagen vemos un ejemplo de ello. Vamos a suponer que la línea azul sería un stop de compra y la línea roja un stop de venta. Es decir, esos serían los niveles a los que habremos activado dos órdenes sobre la misma barra, que sería la siguiente. Como vemos, al inicio de la siguiente barra se alcanza el precio de compra y por tanto nos colocamos comprados. Luego vemos que el precio baja, alcanza también el stop de venta y coloca la operación, en este caso, de venta. A continuación vemos que el precio sube, quedando nuevamente por encima del precio de stop de compra. Aquí podría ocurrir que nuevamente se ejecutara la orden de compra, pero como ya se ejecutó en la apertura de la barra, esa orden ya ha sido cancelada. Y por tanto, aunque volvamos a superar el precio de compra, quedamos vendidos, que es lo que estamos viendo en pantalla. Vamos a ver a continuación cómo sería la estructura básica para definir una compra o venta en stop. Aclarar que la estructura que vamos a plantear no es necesario añadirla, pero nosotros aconsejamos hacerla para mantener un código mucho más correcto. La condición sería la siguiente. Para el caso de compra en stop, lo primero que vamos a hacer es comprobar que la estrategia no esté comprada. Posteriormente vamos a ver si el precio de disparo no puede ser un precio superado por arriba, porque si no la orden en realidad se rechazaría. Es decir, que antes de enviar la orden de compra hacemos esas dos comprobaciones, que sería lo que estamos viendo en pantalla.
Primero le preguntamos a la función del marketPosition si es distinta de 1, luego comprobamos que el cierre de la barra actual esté por debajo de lo que va a ser el precio de disparo. Si se cumplen ambas condiciones, entonces enviamos la orden bull. Como ven, se especifica como tipo de orden en stop, luego se indican el número de contratos y por último es necesario indicar cuál va a ser el precio de disparo. Si en lugar de ser una compra es una venta en stop, lo que haremos será comprobar que la estrategia no esté vendida y que el precio de disparo no sea un precio superado por abajo. Y aquí vemos el código. Le preguntamos a getMarketPosition si es distinta de -1, luego comprobamos que los precios estén por encima del precio de disparo. Si se cumplen ambas condiciones, llamamos al método sell especificando como tipo de orden en stop y obviamente también un precio de disparo. Ya hemos visto las características de las órdenes en stop de entrada en Visual Chart 6. También hemos visto qué estructura es recomendable seguir. Estamos ya dispuestos, por tanto, a desarrollar el diseño de la estrategia de G. Antes de ello, vamos a comentar qué elementos serían necesarios incluir en la estrategia. Deberíamos de incluir los siguientes parámetros. Vamos a añadir un parámetro que vamos a llamar nbarras y que va a servir para determinar el número de barras que se deben tener en cuenta para calcular los soportes o resistencias. Vamos a incluir unos parámetros para establecer el intervalo horario, así como un parámetro para definir el número de contratos. Además, la estrategia debe de contar con las siguientes funciones. Las funciones isLastDayBar y TodayCurrentBar, que nos van a servir para el control horario, la función getMarketPosition, que nos va a servir para ver si estamos comprados o vendidos, y las funciones getHighest y getLowest, que sirven para calcular el último nivel de resistencia y soporte, como estamos diciendo. Precisamente en relación a estas últimas funciones vamos a hablar brevemente acerca de ellas. Comentar que la función getHighest se montaría con la estructura que estamos viendo, es decir, se hace referencia a la clase de la que se hereda la función y luego especificamos el precio de referencia y la longitud. Es una propiedad de cualquier instancia de la clase Historic, es decir, que la podemos sacar tanto de la serie de datos como de indicadores. Devuelve el precio más alto dentro de las últimas n barras, incluyendo la barra actual. Es decir, que en esa longitud que especifiquemos cuenta también la barra en la que estamos en ese momento. Si el campo price es igual a price.height, solo tiene en cuenta los máximos de cada barra. Podemos cambiar y coger en lugar del height el low, el open o el close. La función getLowest es similar a la que hemos visto anteriormente, solo que en este caso devuelve el precio más bajo dentro de las últimas n barras. Aquí igualmente, si en price especificamos price.low, pues entonces solo va a tener en cuenta los mínimos de cada barra. Y bien, ya sabemos cómo utilizar las funciones getHighest y getLowest, como las tenemos que declarar. Esto, como decimos, nos devolverá ese máximo o ese mínimo de las últimas n barras y ya hemos visto la estructura así. Vamos por tanto a Visual Chart y observemos pues cómo habría que desarrollar la estrategia. Comentar que como es una estrategia que solo debe trabajar dentro de la sesión, es una estrategia intradiaria, vamos a aprovechar el sistema que ya desarrollamos en sesiones anteriores. Si recuerdan, desarrollamos una estrategia que pues no podía, también tenía que cerrar posiciones cuando alcanzaba el final de sesión y no podía entrar hasta que no alcanzaba la barra initbar, que sería esta estrategia de aquí. Bueno, pues vamos a aprovechar el código que ya tenemos desarrollado con esta estrategia para montar lo que sería la estructura base del control del intervalo horario, ya que esa parte, pues al haberla visto en sesiones anteriores, tampoco nos afecta. Bueno, pues el proceso sería: seleccionamos la estrategia que queremos clonar, le damos
a clonar y ponemos un nuevo nombre. En este caso le vamos a llamar net4, le damos a aceptar y se abrirá el entorno de programación. Una vez tenemos abierto el código de programación, podemos empezar a montar nuestra estrategia. Abrimos el código y bueno, como vemos ya nos viene rellenado no solo con la estructura base, sino además con el código relativo a la estrategia que hemos clonado. De esa estrategia, en realidad lo único que nos interesa son los parámetros para establecer el intervalo horario initBar y finishBar, la variable totalBars para controlar el total de barras de día por día, este control para actualizar totalBars, y aquí vemos la condición que establece si estamos dentro del intervalo horario o no. Si estamos dentro del intervalo horario, realizaremos las condiciones de entrada y salida, y si estamos fuera del intervalo, simplemente lanzamos una orden de salida a mercado. Bueno, pues como las entradas las vamos a cambiar totalmente, eliminamos esta parte del código y en este caso este sistema no tiene ni salidas, no tiene ningún tipo de salida, pues nada, las vamos a eliminar. Y lo único que tendríamos que hacer es rellenar las partes de entrada de compra y de venta, siguiendo la estructura que hemos visto en la parte teórica. Bien. Lo primero que vamos a hacer es añadir el resto de parámetros que hemos dicho que vamos a utilizar. Bueno, el primero de ellos sería nbarras, que por defecto le vamos a dejar en 10, y que internamente lo vamos a llamar nbars. Luego tendríamos los parámetros initBar y finishBar, como hemos dicho. Y por último, hemos dicho que vamos a añadir un parámetro para definir el número de contratos. Pues añadimos contratos y este parámetro no lo vamos a optimizar. Internamente lo vamos a llamar contras. A partir de ahora, todas las órdenes que enviemos, en vez de ser con un único contrato por defecto, pues el número de contratos vendrá establecido por la variable contracts. Así que por ejemplo estas órdenes de salida SID_LONG y SID_SHORT, en lugar de tener un 1 fijo, pues vamos a cambiar ese 1 por la variable contracts. Dicho esto, vamos ahora a añadir la parte del código para establecer las reglas de entrada de compra y de venta. Pues habría que incluir la estructura que hemos visto en la parte teórica. Por ejemplo, para las entradas de compra hemos dicho que lo primero es ver que no estamos comprados. Para ello le apuntamos a la función getMarketPosition. Observamos si es distinta de 1. Y ahora vamos a ver si el precio actual está por debajo del precio de disparo. El precio de disparo viene indicado por la función getHighest. Vamos a crearnos una variable que la vamos a llamar precio de compra. Y a dicha variable le vamos a asignar el valor devuelto por la función getHighest. Aquí tenemos getHighest, seleccionamos, abrimos paréntesis y como vemos nos solicita dos campos. Uno sería price y el otro sería la longitud. Bueno, pues price nos vamos a fijar en los máximos de las barras. Para ello seleccionamos el campo high. Y para definir el parámetro length vamos a utilizar nuestro parámetro nbars. Nbars es el parámetro que hemos utilizado aquí arriba y que, bueno, pues va a ser una variable que podamos optimizar. Bueno, en precio compra va a quedar guardado el máximo de las últimas nbarras. Por tanto, añadimos la segunda condición. Sería ver
que el close de la barra actual está por debajo de precio corto. Si se cumplen ambas condiciones, lanzamos una orden buy, abrimos paréntesis, en el trade type seleccionamos add stop, en contracts pues ponemos el parámetro contracts y en price pues ponemos precio compra. Ya tendríamos nuestra orden de entrada a largo. Para la entrada de venta pues la estructura es similar. Le preguntamos a getMarketPosition si es distinto de -1. Ahora comprobamos, bueno, habría que comprobar el precio de disparo para la entrada de venta. Para eso lo que podemos hacer es nuevamente crearnos una variable. Le vamos a llamar precio cortos y el resultado lo vamos a obtener de la función getLowest. Ahí tendríamos getLowest, abrimos paréntesis, el price que vamos a seleccionar es el low de cada barra y la longitud pues nuevamente estará referenciada con el parámetro nvars. Bien, ya tendríamos nuestro precio de entrada a cortos. Vamos a hacer la segunda condición, que es comprobar si los precios aún no han llegado hasta el nivel del precio cortos. Es decir, vamos a ver si el close de la barra actual está por encima de ese precio cortos. Ya tendríamos nuestra segunda condición. Si se cumplen ambas condiciones, entonces llamamos al método sell y vamos especificando cada uno de los campos. Nuevamente en trade type ponemos add stop, en número de contratos pues el parámetro contracts y como precio pues ese precio cortos que hemos seleccionado, bueno, que hemos creado y que, bueno, como decimos, almacena el mínimo de las últimas n horas. Bueno, como hemos comentado, no hay salidas de compra ni de venta y ya tendríamos finalizada la estrategia. Solo nos quedaría compilar, le damos compilar, recompilar solución y procederíamos a verificar desde el gráfico si bueno, el diseño de la estrategia es correcto. Bueno, ya estamos delante del gráfico, vamos a comprobar si hemos desarrollado la estrategia correctamente. Vamos a eliminar la estrategia que habíamos añadido anteriormente y ahora simplemente pues le damos a estrategia, buscamos la estrategia nueva que hemos creado, que sería esta de aquí, y que obviamente debería de incluir los parámetros que hemos incluido. Ahí tenemos nbarras, initbar y finishbar y contratos. Bueno, pues vamos a darle a insertar y nos van a aparecer una serie de operaciones. Y además, pues debería de cumplir la condición de que al alcanzar cierto horario, pues nos dejara fuera de mercado, que eso parece que es lo que nos está ocurriendo. Las líneas que estamos viendo dibujadas por encima y por debajo de los precios y estas dos líneas que aparecen aquí representan pues las órdenes que hay en ese momento activas. Podemos ver las históricas, que serían esas líneas discontinuas que están viendo en el gráfico, y las activas, es decir, las que se están dando en el momento actual, que también las podemos desactivar. Bien, vamos ahora a comprobar si efectivamente el sistema opera tal y como esperamos. Le hemos puesto que tiene que entrar al romper el máximo de las últimas 10 barras, que obviamente se va actualizando conforme van apareciendo nuevas barras. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo. Aquí vemos cómo se está cogiendo el máximo de las últimas 10 barras. Y ese es el momento en el que entramos. Como vemos, no espera a que finalice la barra para lanzar una orden a mercado y ejecutarse en la apertura de la barra siguiente, sino que en el momento en el que el precio la alcanza, se lanza la orden y pues nos coge ese precio como punto de entrada. Las órdenes a corto pues serían lo mismo, va buscando el mínimo de las últimas 10 barras
y pasa igual. En cuanto alcanza ese valor, nos coge ese precio como precio de entrada. Tal y como estamos viendo. Si cambiamos el campo nvars por un valor mayor, obviamente hará menos operaciones, porque el máximo y mínimo que cogeremos será a más largo plazo. Vamos a hacer la prueba, vamos a poner un nbarras de 50 barras, le damos a aceptar y bueno, pues como ven, hace muchísimas menos operaciones. Claro, los niveles que estamos cogiendo como referencia pues son niveles de soporte y resistencia mucho más a largo plazo. Como vemos, igualmente, cuando alcanza el final de sesión, pues nos deja fuera de mercado. Si Finisbar, en lugar de ser 1, pues fuera por ejemplo 3, cerraría unas 3 barras antes de que acabe la sesión. Vamos a buscar una situación en la que se supere el precio de entrada para ver si podemos ver un caso en el que coge como punto de entrada, porque se ha producido un gap, la apertura de la barra siguiente, aunque va a ser difícil porque en barras intradiarias pues lo tenemos complicado. Bueno, pues no se da esa situación por lo que estoy viendo, pero bueno, yo creo que queda claro lo que estamos diciendo. En este caso, todos los casos que estamos viendo nos da como precio de entrada justo el precio de disparo, pero como decimos, si hubiera un gap y el precio superara ese nivel, pues igualmente nos estaría cogiendo como precio de entrada el primer precio que haya superado dicho nivel. Bueno, pues esto sería todo. Vamos a hacer un repaso a lo que hemos visto a lo largo de la sesión. Recordar que las órdenes en stop permiten entrar al mercado cuando el activo alcanza un precio establecido, que a diferencia de versiones anteriores, en Visual Chart 6 las órdenes en stop se cancelan una vez que se han ejecutado. Y bueno, debemos reiterar el envío de la orden de este código para que permanezca activa el mercado, es decir, en el caso opuesto permitirá cancelar la orden. Esto es lo que hemos comentado de que mientras queramos mantener la orden, pues lo tenemos que especificar de este código. Recuerden que las estructuras que hemos propuesto nos permiten un diseño mucho más correcto, si bien no es obligatorio añadirlas. Y bueno, y por último, las funciones getHighest y getLowest nos sirven para encontrar los valores más extremos de las últimas nbarras. Y bueno, por hoy nada más. Recordarles que en el próximo seminario hablaremos de cómo utilizar órdenes de entrada limitadas. Nada más. Recuerden que tienen una dirección de correo a la que pueden contactar y como siempre agradecerles su asistencia. Un saludo y que pasen buena tarde.